Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. A estos espacios que ha creado la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia para hablar de estos temas que son importantísimos para la prevención de la salud en toda nuestra población. Y para la gobernación de Antioquia es un privilegio poder abrir estos espacios para que ustedes nos acompañen, resuelvan sus dudas y podamos hacer más pedagogía sobre la prevención. Vamos a hablar hoy de un tema que pues lo denominaban aquí ahorita hace un ratico como el ladrón silencioso de la visión, es el glaucoma. Es que resulta que hace algunos días se conmemoró en todo el mundo el Día Mundial para la Prevención del Glaucoma, y por eso queremos abrir este espacio para conversar sobre esta enfermedad que pues cobra la visión de muchas personas todos los días y que si no la detectamos a tiempo puede ser irreversible. Tenemos dos invitados muy, muy especiales. Se trata del oftalmólogo Carlos Restrepo Peláez y del optómetra Jaime Vargas, que es además especialista de la Seccional de Salud de Antioquia. Doctor Restrepo, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues gracias a usted por acompañarnos. Doctor Jaime, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno poder estar aquí conversando. Pues bueno, esa enfermedad silenciosa, ese ladrón silencioso, ¿qué es el glaucoma, doctor Jaime? A ver, el glaucoma es una enfermedad que se caracteriza por un desequilibrio en la presión de los líquidos que existen al interior del ojo. Y al haber ese desequilibrio van ocasionando un daño en una estructura que llama el nervio óptico, va ocasionando la muerte de ese tejido nervioso que es el que lleva la información al cerebro. Y como vos decías ahora, se le denomina el ladrón silencioso de la visión. ¿Por qué razón? Porque muchas personas que lo padecen, se dice que más del 50% no saben que tienen esa enfermedad. Entonces, ahí la importancia y el llamado que se hizo la semana pasada durante la semana a nivel mundial de prevención del glaucoma, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud en asocio con la Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera, para llamar la atención sobre esta enfermedad, porque está ocasionando grandes, digamos, porcentajes de discapacidad y ceguera a nivel mundial. Y Colombia y Antioquia, pues no somos ajenos a esta patología porque se presenta en todas las edades, pero especialmente en población adulta mayor, adultos jóvenes, y hay otra serie de variedades que afectan a otras poblaciones, pero es sobre todo el glaucoma que se presenta en adultos jóvenes y adultos mayores el que nos llama la atención porque es la enfermedad que de alguna manera
tiene un desarrollo muy crónico y que la persona no se da cuenta de que va perdiendo visión. Doctor Restrepo, irreversible, si no se detecta a tiempo. Es tan invasiva, tan fuerte la capacidad de esta enfermedad de lograr dejarnos entonces sin vista. Desafortunadamente sí, hombre, hay un problema con la enfermedad y es que entendiendo el ojo como una extensión del cerebro, como decía muy bien Jaime, esta es una muerte neurológica, por eso es casi que una enfermedad neurológica, neurooftalmológica. Lo nervioso o lo neural, desafortunadamente no tenemos en este momento cómo restaurarlo, entonces las células que se mueren no tenemos cómo volverlas a revivir, y por eso el daño que se genera en la visión en el paciente con glaucoma no se puede devolver. Entonces la idea es, muy bien lo decía Jaime, es prevenir. Tenemos que identificar quiénes son los que pueden hacer la enfermedad, identificarla y manejarla a tiempo. Y por eso ahorita hablamos un poco de los grupos poblacionales en riesgo, pero es una enfermedad que, digamos que la herramienta más importante que tenemos es una identificación temprana para evitar el daño irreversible de la visión. Es la segunda causa de ciegos, pero es la primera causa de ceguera no reversible. La primera causa es catarata, se opera y usualmente se recupera la visión, pero esta como es una enfermedad neurológica, no hay forma de recuperar lo perdido. Recuerden que tenemos estos dos expertos para ustedes, entonces es muy importante que puedan ustedes aprovechar y generar sus consultas, generar sus preguntas, y nosotros estaremos acá dispuestos a conversar, a compartirlas y a darles una respuesta oportuna. Puede ser una enfermedad adquirida o una enfermedad de carácter hereditario. Muy buena pregunta. El glaucoma, digamos que es un espectro muy grande de enfermedades y estamos tocando con una palabra, muchas de ellas que se resumen en la muerte del nervio óptico, que usualmente se asocia con la presión intraocular elevada y que las causas pueden ser heredadas, como lo decías. Hay pacientes que desde la infancia, desde la niñez temprana tienen glaucoma, es un glaucoma congénito que es inclusive bastante peligroso porque ese es de los que más años ciegos tienen, o sea, es el niño que tiene todos unos 70, 75 años por delante, que ya tiene una afectación visual para toda la vida. Hay otros que son secundarios, que son glaucomas que se pueden asociar a enfermedades, otras enfermedades, a fenómenos inflamatorios, la catarata la puede generar también, el uso inapropiado de algunos medicamentos, cuando el paciente de manera inadvertida utiliza moléculas como los esteroides oculares, que los utilizamos obviamente, pero con algunos regímenes, cuando se le da la mano, puede aumentar la presión crónicamente y generarlo. Y hay enfermedades que se asocian con dentro de ellas hay una muy importante que también golpea mucho la población ahora, que es la diabetes. La diabetes también se asocia con el glaucoma. Entonces hay que tener mucho cuidado en ciertos grupos poblacionales, entre ellos los diabéticos. Hay un concepto frente a esto que es el de los años ciegos. ¿De qué se trata, Jaime? A ver, interesante el término que incorpora el doctor Carlos. Año ciego es una medida de discapacidad que representa el número de años que una persona va a estar con ceguera frente a su potencial de años de vida. Sabemos que en Colombia una persona en promedio vive 77 años. El glaucoma fácilmente puede dejar a una persona ciega sobre los 55, sobre los 60 años. Es que esa persona va a tener 17 años por delante ciega, una persona que no va a recuperar su visión, y eso tiene un costo social muy alto, un costo económico. Es decir, para la economía representa, inclusive está tasado el valor de un año ciego, doctor Carlos, ¿sí? Se dice que para Colombia más o menos un año ciego equivale a $1.100 por persona año, ¿sí? Entonces, si uno suma realmente todos estos años por el número de personas ciegas, da una cifra incalculable y representa una pérdida grande para el aporte a la economía que puede hacer esta persona. Y todo el drama que significa a nivel familiar tener una persona ciega a tan temprana edad. No hablemos de glaucoma congénito, que va a ser una persona que va a tener 70 años, muy seguramente ciega. Entonces, esa es la medida de discapacidad que utilizamos para significar la gravedad del asunto frente al tema de la discapacidad visual. Hay un hecho importante que es bueno resaltar, y es el del último censo del año 2018. Establece que a nivel de Colombia aproximadamente el 7.4% de la población tiene discapacidad, y de ese 7.4% aproximadamente un 40% lo representa la discapacidad visual, del problema visual. Es la principal, digamos, causa de discapacidad a nivel nacional, dentro de las sensoriales, inclusive dentro de todo el grupo de discapacidad. Entonces, la importancia de esa medida del año ciego. Ok, y además, pues esa medida también tiene un impacto en las políticas
en las estrategias de prevención que se desarrollen, porque pues necesariamente se tiene que desarrollar estrategias para Claro. este tipo de población, para pues su atención, para, digamos, garantizar sus derechos. Total, precisamente por esto, desde el mismo año 2000, la Organización Mundial de la Salud, con la Agencia Internacional de Prevención de Ceguera, las diferentes sociedades de especialistas a nivel de Colombia, la Sociedad Colombiana de Oftalmología, la Federación de Optómetras también, hicieron eco de una campaña que era Visión 2020, y el derecho a ver, donde se establecía que para el año 2020 teníamos que disminuir ostensiblemente todas estas causas que nos estaban presentando ceguera a nivel de los diferentes países. Tenemos causas compartidas de ceguera, y glaucoma es una causa de ceguera a nivel mundial, pero así mismo hay otros países que tienen otras causas de ceguera que no la tenemos acá, como es la oncocercosis, el tracoma, que son causas que no están presentes en Colombia, y hay otra causa de ceguera a nivel mundial que se dice que es la primera, pero son países muy subdesarrollados, y es la ceguera ocasionada por defectos de refracción, porque no tienen acceso a tener unas simples gafas o unos anteojos. Eso se le considera una causa de ceguera cuando no hay acceso. Pero en este caso el glaucoma es una causa de ceguera a nivel mundial. En todos los países se presenta de alguna manera, en mayor o menor frecuencia, pero siempre aparece entre las 5 primeras causas, y como decía el doctor Carlos, es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Doctor Carlos, ¿cómo empezar a detectar cuáles son esos síntomas de glaucoma? Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes con glaucoma no tienen síntomas. Ese es el gran problema, y por el tema se le dice pues la enfermedad silenciosa, el enemigo silencioso de la visión. Y es que el glaucoma, casi la mitad de los pacientes que lo sufren no tienen ni idea que lo están teniendo. Y cuando consultan ya usualmente muy tarde. Entonces la idea es anticiparse a los síntomas. Lo que pasa es que los síntomas, cuando se presentan, ya hay un daño neurológico irreversible. Entonces lo más importante es la detección temprana. Y en ese caso, la visita al optómetra, que es, gracias a Dios, la herramienta de batalla que tenemos acá, nos ayuda a que se puedan identificar tempranamente los que tienen riesgo de hacer la enfermedad. Que ahorita hablamos de los riesgos que se presentan, porque es muy importante saber si yo puedo tenerla por los antecedentes, más riesgo de hacerlo. Entonces, con una visita a optometría, a oftalmología, para una evaluación periódica, podemos identificar, cuando simplemente vemos un cambio de gafas, por ejemplo, que el optómetra nos dé la seña de que debemos estar en seguimiento. Cuando se presentan los síntomas, hay 2 tipos, digamos, grandes de glaucoma que se dan, y uno se llama glaucoma agudo, el otro es glaucoma crónico. Al que más miedo le tenemos es el crónico, porque es el que no genera síntomas. Es el que usualmente se asocia con un aumento de la presión que puede ser muy leve, incluso algunos de ellos no tienen presión intraocular, que es distinto a la presión sistémica. Presión intraocular elevada, muchos no la tienen y hacen daño. Y el otro es el glaucoma agudo. El glaucoma agudo, lo bueno es, suena cómico lo que voy a decir, es que duele mucho. Y es bueno que duela para poder saber el síntoma, correcto. La mecánica es que en el glaucoma agudo, usualmente son ojos más pequeños, ya empezamos a hablar de un factor de riesgo de esto, y es el paciente hipermétrope, que casi siempre tiene ojos pequeños. Entonces, el paciente hipermétrope, cuando está en su visita para cambio de gafas con optometría o la oftalmología, usualmente revisamos esto, y se puede detectar antes y manejar oportunamente con un procedimiento sencillo, mejorando la circulación en el iris. Pero ese paciente que tiene glaucoma agudo, lo que le genera es un dolor exagerado en ese área, con una pérdida visual muy rápida, progresiva, porque al aumentarse la presión, el ojo es un sistema de lentes, y uno de ellos se vuelve menos transparente, entonces pierde visión el paciente y lo obliga a consultar. Entonces ese paciente que tiene un dolor fuerte y que empieza a perder visión por uno de sus ojos, es importante que consulte urgencia. Si no lo hace, el dolor lo va a llevar en algún momento a consultar, porque es un dolor que no se resuelve solo. Entonces, ese paciente se identifica y usualmente se maneja. La mayoría de veces la presión no se aumenta tanto tiempo como para generar pérdida visual prolongada. Entonces se puede intervenir ese paciente. El que nos da mucho, digamos que nos molesta y nos da mucho miedo es el glaucoma crónico, porque el síntoma que se presenta es inicialmente no detectable y es una pérdida visual por los lados, es una pérdida visual periférica, y como lo que nos importa solamente la visión central, y mientras que esté leyendo y esté viviendo bien para caminar o montar en bicicleta, no lo siento tan molesto. Cuando ya el paciente siente que se está cerrando el campo visual, consulta, pero desafortunadamente ya lo que nos toca hacer es evitar que se cierre de todo. Que se siga cerrando, correcto. Y frente a esto, hay factores de riesgo que uno pueda detectar, que uno pueda decir, mire, esto influye, ya hablamos de lo hereditario, pero también, digamos, del entorno. Jaime, ¿qué pudiéramos decir frente a esto?
A ver, el doctor Carlos pues ya tocaba un grupo especial. Los hipermetros son más propensos a hacer ese glaucoma de cierre de ángulo estrecho o agudo que llaman. Al contrario, los miopes son más propensos a hacer de alguna manera el glaucoma crónico, porque es un ojo un poco más grande, entonces pueden hacer más glaucoma crónico. La condición racial es fundamental también. Los pacientes de raza negra son más propensos a sufrir el glaucoma. El glaucoma se dice que aproximadamente entre el 1 y el 2% de la población general sufre de glaucoma, pero esto aumenta progresivamente con la edad. Entre los 40 y los 60 años ese porcentaje puede subir entre el 3 y el 4%, y después de los 60 años puede acercarse al 5 o 6%, pero en la población negra ese porcentaje es mayor. Es decir, aquí para el caso de Antioquia, en zonas que hemos estado como Vigía, Murindó, realmente la prevalencia del glaucoma es mucho mayor. Entonces es otro factor importante. Y el hereditario, es decir, personas que tengan en primer grado de consanguinidad alguna persona que haya sufrido el glaucoma, es importante que asistan a la consulta porque muchas veces se presentan en 2 o 3 miembros del grupo familiar. Entonces es importante hacer esa consulta. Pacientes diabéticos, pacientes hipertensos también tienen que hacer esta consulta oportuna anual para que se pueda detectar mediante el examen oftalmológico, mediante una valoración de optometría, que hay un riesgo para la presencia de glaucoma y se pueda hacer la remisión y el tratamiento oportuno. Jaime, perdón, Doc, es que no quiero que me escape esta pregunta. Yo, por ejemplo, padres hipertensos, padres diabéticos, pero yo, digamos, hoy no tengo ninguna de esas dos enfermedades, pero por herencia, pues, podría desarrollarlas. En esos temas es bueno consultar. Claro, totalmente. Muchas veces no se presenta ese antecedente familiar de glaucoma, ¿sí? O de hipertensión ocular, pero es importante, de todas maneras, toda persona por encima de los 40 años poder hacer una consulta visual anualmente, ¿no? Es lo fundamental, porque solo mediante esa consulta se puede detectar que hay algún riesgo para la presencia de glaucoma o cualquier otra patología, porque hoy estamos hablando de glaucoma, pero muy seguramente en un mes vamos a estar hablando de catarata o de degeneración macular senil o de retinopatías también ocasionadas por la diabetes o la hipertensión, que son muy graves también y producen ceguera. Sí, complementando lo que decía Jaime, es importante recordar que nos estamos envejeciendo, digamos, de buena manera es porque se está aumentando, digamos que la expectativa de vida. Recuerdo que alguna vez hablaba contigo y me decías que se piensa que en los próximos 10 años se va a duplicar el número de pacientes, inclusive con diabetes, cuando son mayores de 60 años, y la razón es que estamos viviendo más. Como vivimos más, nos exponemos más a las enfermedades crónicas. Entonces, la edad, el tener enfermedades de base como hipertensión y diabetes que están aumentando bastante hace que estemos esperando que haya un mayor número de pacientes con este tipo de enfermedades. El glaucoma es una enfermedad que, como les decía, es neurológica, o sea, es el sistema nervioso central que está siendo afectado y se facilita por las enfermedades vasculares. La hipertensión genera daño en las arterias, la enfermedad vascular, la diabetes hace lo mismo, y otras enfermedades como enfermedades asociadas a problemas del colágeno, como lo son la artritis reumatoidea, el lupus, tanto por la enfermedad como por los medicamentos que se toman, se pueden facilitar en el paciente. Por eso, muy buena tu pregunta, porque si bien no hay una historia en la familia de glaucoma, si de pronto hay otras enfermedades que se pueden asociar con él, es bueno consultar. Y como regla, y Jaime lo decía, ese punto de quiebre, los 40 años, aunque uno puede tener glaucoma mucho antes. Yo acabo de cumplir 40 años, entonces... Pero ¿sabes qué pasa? Tierra advertida no mata soldado. Entonces, si uno comienza tempranamente a hacer unas evaluaciones periódicas, puede evitar la presencia de enfermedades que avanzan con lesión. Y esto es válido para todo. Por eso los chequeos, lo que llaman ejecutivos o periódicos con su médico internista, también son importantes, porque si una diabetes, cuando se identifica, se calcula que ya unos 5 años con la enfermedad, podemos evitar muchos daños al futuro. Y el tema de discapacidad, que quería completar un poquito lo que decía Jaime, si bien es importante por el dejar de producir, porque es una persona que todavía está en una edad que puede ser productiva, hay un problema que a veces no se mide y es el grado de empobrecimiento del núcleo familiar. Si tienes tu padre con ceguera o con invidencia total, alguien lo tiene que cuidar. Entonces el hijo que está en edad productiva se tiene que quedar con el papá. Y eso genera un empobrecimiento del núcleo familiar que no, inclusive no lo podemos casi que ni medir en nuestro medio. Tenemos muchos pacientes que precisamente no tienen acceso a sistemas de rehabilitación, que aquí justamente en Antioquia tenemos algunos servicios que ayudan en la rehabilitación visual, pero cuando no lo tienen, les toca quedarse cuidando al papá y eso es una situación bien complicada. Los ojos más o menos entregan el 60%
información para entender el medio ambiente. Entonces, el perder la información de ese tipo para el cerebro, no solamente por la parte de actividad económica, sino también psicológica, es muy complicado. La depresión, la calidad de vida se le baja mucho al paciente cuando tiene una pérdida visual. Muchas veces, así como nos da miedo el sonidito de la fresa del odontólogo, a veces nos da miedito también ir a la revisión de nuestros ojos. La misma silla. ¿Cómo es este procedimiento para detectar, como venimos hablando, este tipo de enfermedades, especialmente el glaucoma? Bueno, pues es que hace parte de la evaluación rutinaria de optometría y oftalmología, porque usualmente se basa desde lo clínico en dos eventos. Uno es mirar el nervio óptico, porque el nervio óptico, si el ojo es una cámara fotográfica, tiene varios lentes. Uno de ellos se puede envejecer, que es el cristalino, que se puede ver una catarata. Atrás tiene el rollo fotográfico, y esta información captada por este sistema se transmite al cerebro por el nervio óptico, que es como el cable. Entonces evaluamos esa punta del cable, y cuando hay glaucoma, eso nos da señas. Cuando hay posibilidad de hacer glaucoma, hay señas que son muy evaluables sobre la posibilidad de hacerlo a futuro. Entonces, el paciente que tiene cita oftalmológica o optométrica, evaluamos el nervio óptico y tomamos la presión intraocular. El problema de la presión intraocular es que hay algunos pacientes con presión intraocular que no es alta y hacen daño. Por eso, la evaluación del nervio óptico es muy importante. Entonces, en la evaluación oftalmológica y optométrica usual, dentro de la evaluación hacemos esto, o sea, no es un examen especial. Ahora sí, el paciente que tiene algún cambio de esto, o por depresión intraocular elevada, o por un nervio óptico que tiene algunas características que lo hacen no sospechar, solicitamos exámenes complementarios para evaluar el nervio óptico desde la anatomía, o sea, evalúa cómo es la calidad de la neurona, la cantidad de estas, y la función, cómo trabaja, que es lo que llamamos campo visual. Bueno, yo aquí tengo un optómetra y un oftalmólogo. Yo quiero aprender a diferenciar las dos especialidades. Somos hermanos, gracias a Dios, trabajamos por lo mismo. Somos complementarios para la salud visual, ¿sabes? Y eso es una actividad que nos ha hecho, y sabes que en Antioquia hay una situación bien especial, y es que trabajamos muy de la mano siempre. Eso es una bondad que tenemos, porque es que nos amplía digamos, que el espectro de acción. En segundo, una de las cosas importantes de la salud visual es la educación, y eso es algo que estamos haciendo aquí hoy, porque muchas veces por falta de personal no lo tenemos, y gracias a que en Antioquia tenemos una buena cobertura, esto nos ayuda bastante. Con Jaime, con la patrulla aérea de trabajo muchas veces es de la mano que trabajamos siempre. Digamos que la diferencia es, el oftalmólogo, si bien es médico, después hace algunos procedimientos quirúrgicos que no lo hace el optómetra, la salud visual la manejamos en conjunto. Entonces eso nos ayuda a trabajar como un buen par buscando que se mantenga la salud visual de la población. Perfecto. Hablamos de poblaciones, hablamos de edades, hablamos de géneros, de razas, pero hemos hablado de situaciones geográficas, Jaime. ¿Se ha detectado tal vez que en algunas zonas se produzcan más o menos casos, dependiendo, o es indiferente de la zona? Es más por la condición racial, digamos, no tanto la zona. Podemos decir que aquí en Antioquia, digamos, la distribución puede ser de una manera igual, proporcional, pero lo que decía, en zonas como el Atarato Medio antioqueño, correspondiente a Vigía, a Molindó, por la condición racial, población negra, pues tienen mayor, digamos, prevalencia de glaucoma, ¿no? Es más por la condición racial que por la misma zona geográfica, ¿no? Carlos, usted recibe todos los días pacientes, usted se ha tenido que adaptar, digamos, a las nuevas condiciones de atención a estos pacientes. Cuando hablamos de invitar a la gente a que se haga sus chequeos, sus revisiones periódicas, pero tenemos esta situación de COVID-19 que implica tener algunos protocolos diferentes, algunas restricciones. ¿Cómo hacer ese proceso? ¿Cómo decirle a la gente, haga su proceso, que pues igual tenemos todas las medidas de bioseguridad para hacerlo? Siquiera tocaste ese tema porque es una situación que estamos viviendo. Oftalmología, optometría no es ajeno a esto, y es que el paciente, por miedo a asistir a la evaluación en un centro hospitalario o una IPS o un consultorio, supone que como allí hay pacientes que pueden tener COVID, se pueden contagiar. Es claro que en los sitios donde tenemos pacientes hay unos protocolos que se deben cumplir, que nos garantizan que estemos en las mejores medidas de seguridad para que ni el paciente ni nosotros nos infectemos. Que recuerde que aquí
yo también me tengo que cuidar, o sea, no es solamente el paciente, soy yo, mi secretaria y todos los que tenemos alrededor. Con mi madre me decía, hombre, vamos para el hospital, que mira, yo le digo, me siento más tranquilo ahí que en otro lugar, porque están cumpliendo todas las normas. El problema que estamos teniendo ahora, y entre esto, enfermedades crónicas como la diabetes y los pacientes oncológicos, es que me da miedo ir al hospital porque de pronto me contagian. Allí no es donde se está contagiando la gente usualmente, pero me da miedo ir al hospital porque de pronto me contagian, no se están haciendo el manejo y se están complicando los pacientes diabéticos y los oncológicos. Son los pacientes que se les ha incrementado la morbilidad, o sea, la enfermedad y la mortalidad por la época del COVID sin ser COVID. Tenemos un problema con la diabetes muy complejo en este momento porque se están presentando muy descompensados a las visitas. El paciente de glaucoma, el hipertenso, el diabético, si al menos sigue su tratamiento, tiene algún control, pero necesita que alguien lo vigile. Entonces, la invitación sí es a esto, y no solamente por oftalmología o optometría, sino en general por la salud. Por favor, sigan sus controles. Es que se va a generar, o se está generando más enfermedad por falta de control que por el mismo COVID en los centros hospitalarios. Muy bien, es muy importante tener en cuenta estas recomendaciones y sobre todo confiar en que estamos en manos de expertos, estamos en manos de autoridades de salud que cumplen su función, que lo están haciendo bien y que necesitamos de esa corresponsabilidad, de esa confianza ciudadana para que todo esto funcione. Y ahí, Jaime, te quiero preguntar justamente, ¿qué está haciendo la Gobernación de Antioquia, la Secretaría Seccional de Salud, para trabajar en todos estos programas de prevención de este tipo de enfermedades? Bueno, hay un, digamos, hecho particular, y es que Antioquia, a través de la Gobernación, la Secretaría Seccional y en asocio obviamente con amigos como el doctor Carlos, desde hace muchos años venimos desarrollando algunas acciones de manera conjunta y especialmente programas de promoción y prevención. Digamos que en Antioquia se ha caracterizado porque, digamos, hay una cultura de la prevención visual. Las personas saben que tienen que acudir con sus hijos a una detección precoz de un problema visual, de un problema refractivo, porque puede incidir en su desarrollo, en su desempeño escolar. Entonces, ese trabajo que se viene haciendo desde la década del 90 y que ha sido, digamos, continuo, ha permitido que en Antioquia, digamos, se desarrolle ese conocimiento de las personas por el tema visual. Es bueno recordar, el 100% de las personas en alguna época, en alguna etapa de su vida, va a tener un problema visual. Aquí nadie se escapa. Entonces, es importante que durante todo el ciclo vital, durante todo el ciclo de vida, tengamos presente que se pueden presentar algunos problemas. Y desde esa perspectiva hemos hecho un trabajo muy importante, sobre todo con escolares, ¿no? Lo hemos venido haciendo. En este momento, a través de la Dirección de Salud Colectiva, que antes era la Gerencia de Salud Pública, dentro del grupo de enfermedades crónicas no transmisibles, venimos trabajando, venimos desarrollando, y esto, digamos, es una de las primeras tareas que hicimos desde la semana pasada. La Gobernación sufrió un proceso de reestructuración, y en este momento, a partir del grupo de enfermedades crónicas, vamos a desarrollar toda una tarea preventiva, toda una tarea informativa, que conjuntamente con las acciones que tienen que cumplir las empresas administradoras de planes de beneficio, dentro de sus planes de promoción y prevención también. Es decir, es una responsabilidad compartida, pero complementaria. Lo mismo que trabajamos optometría, oftalmología, aquí todos los actores tenemos que trabajar de manera unida para que todas estas acciones, que inclusive están incorporadas en el Plan Decenal de Salud Pública, en el Plan de Intervenciones Colectivas, puedan tener el mayor impacto posible y nos ayuden a cumplir con las metas de prevención de la ceguera. El tema del COVID, desafortunadamente, pues ha desplazado la atención, como decía el doctor Carlos, retrasado la atención de algunas patologías de tipo crónico, y las patologías visuales pues no han sido ajenas. Entonces, es de esperar que durante este año y medio hayamos tenido un recrudecimiento de pronto de algunas patologías como el mismo glaucoma, ¿no? El tratamiento que se hace a una persona que tiene glaucoma, que puede ser recuperable o que puede ser, digamos, frenable, decirlo, si me permite ese término, ¿cómo es en cuanto al post? O sea, yo me someto a una cirugía y ¿qué pasa después? ¿Puede repetir la enfermedad? Esta es una enfermedad que, digamos que lo que buscamos, como ya lo decías, muchas veces, o la mayoría de casos de glaucoma crónico, lo que buscamos es evitar que progrese. Básicamente es controlar la enfermedad para evitar que haya una mayor pérdida neurológica. Entonces, más que hacer un tratamiento curativo, que desafortunadamente en pocos casos se logra, es un tratamiento igual que pasa con la hipertensión, de mantener un control apropiado del factor de riesgo más importante que está asociado con la progresión, que es
es la presión intraocular. Para esto la mayoría de veces se maneja con medicamentos. Algunos pacientes de glaucoma crónico necesitan cirugía, que lo que busca es generar como un segundo sistema de drenaje de líquidos para que se pueda mantener la presión lo más baja posible si el medicamento no es suficiente. Un capítulo especial es el glaucoma agudo, el glaucoma de ángulo estrecho, y es que como es un fenómeno donde hay una alteración de la salida de los líquidos por una posición diferente del iris, le hacemos un tratamiento al iris con un túnel que se le hace, y usualmente ese es curativo. Ese glaucoma usualmente, si se detecta a tiempo, lo hacemos antes que se presente la enfermedad con un procedimiento sencillo, un procedimiento curativo. Ese sí es usualmente con este manejo lo suficientemente eficiente para no necesitar más manejo futuro. Pero el glaucoma crónico sí necesita de un control de la presión intraocular y obviamente unos exámenes que nos evalúan desde el punto de vista neurológico cómo es el cambio neurológico, pero digamos, oftalmológico. Esta es una enfermedad que como el nervio es tan pequeño y digamos que existe el problema que la presión intraocular no es como el factor exacto para decir si hay progresión o no. Necesitamos de exámenes que eviten la subjetividad de los profesionales. Entonces, estos exámenes que miden la cantidad de neuronas y nos miden la función del campo visual, nos pueden medir si hay o no progresión. Y eso es bien interesante porque nos ha permitido un control mucho más exacto de los pacientes con glaucoma. Mencionábamos. Me gustaría, sí. qué pena, Elmer, para complementar y que el doctor Carlos nos profundice también, y es lo siguiente. Es importante que las personas sepan que la hipertensión arterial no está directamente relacionada con la hipertensión ocular. No el que tenga hipertensión arterial va a tener hipertensión. No. Lo que pasa es que en ciertos estadios de la hipertensión arterial se pueden presentar procesos que afecten obviamente la presión interior de los líquidos en el ojo. El problema del tratamiento, doctor Carlos, ahí se me gustaría dentro de su experiencia, voy a ser de entrevistador. Por favor. Dentro de su experiencia es la adherencia al tratamiento. Como el tratamiento, la persona no, subjetivamente no ve que le está devolviendo visión, por lo que lo decía acá. Esto no devuelve visión, es simplemente controlar la presión. Dentro de su experiencia, ¿cómo es el tema de la adherencia? Hay muchos pacientes que desertan, desafortunadamente, de los tratamientos, o no son juiciosos con las gotas. Las gotas toca aplicarlas, como decía un oftalmólogo, un profesor, hasta 3 días después de muerto realmente. Es un tratamiento que tiene que ser, obviamente, estricto, ¿no? Su experiencia, doctor Carlos. Sabes que tocaste un tema muy importante y en el cual creo que gran parte de la culpa es nuestra. Y es que si no educamos al paciente sobre la enfermedad, sobre la importancia de mantener el tratamiento, el paciente no va a entender que silenciosamente se está dañando el nervio óptico. Y cuando el paciente hace esto, y por eso la presión intraocular en la visita optométrica, oftalmológica, sí es un factor importante, pero no es mayor, porque solamente te ha tocado, hay pacientes que vienen a la consulta y 3 días antes se aplican el medicamento y la presión obviamente es muy distinta. Está diferente, claro. Y ese no es un factor entonces que nos pueda decir uno, no el paciente de los exámenes empeorando y dice, pero si la presión está acá, ¿qué es lo que está pasando? De pronto que el paciente, por pena, antes de la consulta, sí se aplica la medicación, pero no lo hace constantemente. La adherencia del tratamiento de las enfermedades crónicas creo que es una de las piedras angulares de manejo desde el punto de vista educativo y por eso este espacio que me invitan y que agradezco. Yo creo que la educación es lo que marca diferencias. Es el que necesitamos insistir. Los pacientes deben conocer un poco más de la enfermedad, de lo grave que es el no control para poder tener adherencia. Hay una cosa que se me olvidó decir ahorita y en términos coloquiales, la seccional es muy cansona. Pero ¡qué bueno! Pero en buen sentido es porque nos obliga a tener unos protocolos de seguridad apropiados para el paciente y para nosotros en las diferentes instituciones de salud. El ser tan cansón garantiza que cuando el paciente está en esta institución está bien manejado. Entonces, confíen en que si usted tiene alguna enfermedad crónica, puede asistir a su médico de manera tranquila, porque van a haber unos protocolos para esto. O sea, eso de que hace la seccional de vigilar y adecuadamente recomendar qué cambios deben hacer en las diferentes instituciones, nos ha hecho que el grado de infección dentro de los entes hospitalarios es exageradamente bajo. Y es por esas recomendaciones que se han tenido. Qué bueno, qué buena esa labor que hace nuestro personal de salud, nuestros héroes en medio de toda esta situación. Remedios caseros. Definitivamente la gente no se acostumbra.
no se acostumbra a que eso no se debe hacer. ¿Cuál es la realidad o el mito frente a esto? Sabes que esto realmente sí es una presión, la presión corporal, la que se tiene que modificar. No conozco ningún remedio casero que nos pueda ayudar. Sin embargo, sabes que yo no peleo mucho con el remedio casero, porque cuando el paciente como dice, no, es que me estoy aplicando chuva para cambiar el color del iris o para... Mientras que la medicación casera sea un producto que no hace daño al paciente, yo muchas veces prefiero no entrar en discusión con el paciente en esto, pero sí recordarle que es importante que se aplique su gota de chuva, pero por favor, aplíquese el medicamento que baje la presión, que los dos se complementan. Es tratar de traerlo aquí como amigo y no, o sea, confrontar algo que viene desde el punto de vista educativo y cultural. Es muy complejo porque lo ven a uno como un enemigo. Yo creo que hay que traerlo para este lado. Lo que sí hay que educar al paciente es que hay que tener cuidado con medicamentos que tienen efectos secundarios que pueden ser lesivos para los ojos. Y a veces pasa mucho esto. El paciente, sobre todo los que tienen fenómenos irritativos crónicos, resulta que al niño de la señora de la esquina le da una infección, le recomienda un medicamento que tiene una mezcla de antibiótico y un antiinflamatorio que es esteroide, le funcionó, y la señora, una vecina, el niño le está gritando el ojo y le dice, ve, aplicate estas gotas que me funcionaron bien. Nunca le explicaron cuáles son los efectos secundarios de esas gotas a la primera señora. De la segunda, lo hace inadvertidamente y no sabe que el niño, y ocasionalmente nos llegan niños ciegos que tienen una enfermedad crónica como la conjuntivitis alérgica por un mal uso del medicamento. Entonces, con los medicamentos sí soy un poquito más cansón, pero sabes que con las medidas naturistas tratas de traerles para este lado, pero es decirle, venga, aplíquese el chuva, pero por favor aplíquese este medicamento también. Vea el tema, doctor Carlos Elmer, tan importante y anecdótico para mí. Cuando yo era estudiante de optometría, por ahí en el cuarto, quinto semestre, estaba yo de vacaciones en mi tierra, en el sur del Huila, en Pitalito. Y mi papá se estaba aplicando una pomada que contenía esteroide, un maxitrol. Y como a los 2 días de aplicación de la pomada por una inflamación que tenía en el párpado, me reportaba que estaba viendo que las luces las veía como unos lamparones. Era la descripción que me hacía, eran unos lamparones, unos halos de colores. Pues yo en ese momento no asociaba, no había visto todavía el tema de patología ocular muy seguramente, y obviamente me llamó la atención y fuimos a consulta inmediatamente a Bogotá y estaba desarrollando un glaucoma por esteroides. Era muy sensible a los esteroides. Entonces hay personas que se prescriben indiscriminadamente el medicamento que le dieron a la mamá o al hermano, y resulta que ese medicamento le puede hacer obviamente secundariamente un glaucoma inducido por esteroides. Es otro tipo de glaucoma también inducido, ¿no? Que hay que prestarle mucha atención. Ok, entonces remedios tradicionales, digamos naturales, no remedios caseros que encontré las goticas y me las eché, esas no. Remedios tradicionales caseros que usualmente tienen que ver es con medicina botánica, con plantas o con frutas que se puedan aplicar. Sí, el doctor Carlos ya lo decía, hay un pues digamos, generalizado casi el tema para el terigio, no mucho que la uchuva o que las gotas de limón, por Dios. Y el doctor, ¿me puedo aplicar gotas de limón? Y pues, si las tolera, aplíqueselas. Si se aguanta, aplíqueselas. Lo importante es que decía el doctor, como decía el doctor Carlos, decían inocuas, que no le vayan a ocasionar, obviamente, un daño mayor a estas personas. Ni la uchuva ni el limón está demostrado que sirve ni para el terigio, ni para la catarata, para nada de eso. El problema del terigio y la catarata es que, ahora que me preguntabas por las zonas geográficas, sí están relacionados con la zona geográfica, sobre todo con estos climas tropicales. Hay mayor terigio, hay mayor catarata, donde hay mayor radiación, donde hay mayor sol, por decir algo, pero no sucede lo mismo con el glaucoma. Muy importante, usted tenga por favor todas las precauciones, escuche bien estas opiniones de expertos y por favor tenga mucho cuidado, que lo que estamos haciendo acá es una labor de prevención, de recordarles que son enfermedades que son silenciosas, que son de difícil detección y cuya detección, cuando ocurre esa detección, ya pues tenemos entonces la experiencia de que ha avanzado y que tiene ya algún daño. Jaime, esas experiencias bonitas y usted, pues, Doc, que ha participado también en esas brigadas que hace la Gobernación de Antioquia con diferentes aliados para llevar acciones de salud en territorios alejados. ¿Se encuentran muchos casos de estos en territorios? Total. Hablábamos de la presencia que hemos hecho, pues, sobre todo en zonas dispersas, ¿sí? Nosotros hemos tenido un programa en asocio con Fuerza Aérea, con Fuerzas Militares,
y hemos podido llegar a todas estas zonas dispersas, las zonas más vulnerables, deprimidas del departamento, y desafortunadamente coinciden a veces con la presencia de todo este tipo de problemas, otros también asociados a otras enfermedades crónicas. Pero lo que les decía, como hoy estamos hablando de glaucoma, si uno va a Vigía del Fuerte, si uno va a Murindó y examina 100 personas mayores de 60 años, con seguridad va a encontrar 10 o 15 que tienen glaucoma, y muchas de esas, si no todas, no saben que lo tienen. Son personas que van a quedar ciegas por aquella dificultad que tienen en el acceso a la prestación de los servicios. Si bien las EPS garantizan ese primer nivel de atención, las personas tienen que acudir a un centro oftalmológico, bien sea en Urabá o aquí en Medellín, para proceder a hacer un diagnóstico efectivo y sobre todo el tratamiento. Entonces, sí se encuentra uno esas historias tristes de personas realmente ciegas porque no tuvieron una consulta a tiempo, una detección precoz y un tratamiento oportuno. Pero saben una cosa, que en eso hay que avalar la bonita actividad de optometría, que tiene un alcance mucho mayor que oftalmología en cuanto a áreas alejadas. Porque es que por nuestra geografía el acceso precisamente a algunas consultas donde hay centros especializados es muy complejo. Entonces, los pacientes que viven en un área alejada que con dificultad se desplaza al casco urbano, hay que ir hacia el paciente, y por eso ese tipo de programas es tan importante. Desafortunadamente el glaucoma es una de las enfermedades que necesita un control periódico. Entonces, a veces vemos a esos pacientes y muchas veces se diagnostica, se le recomienda un médico. También viene la parte de educación. Si no se le explica, el paciente utiliza su frasco o frascito, lo que se haya entregado, y no le sigue utilizando, porque es que no siento nada, entonces ya acabó esto. El tema educativo es muy importante. ¿Sabes qué? Hay cambios que tienen mucho impacto y son esas. En glaucoma hay un problema con la, digamos que, campaña de tamizaje glaucoma, y es que para hacer un tamizaje adecuado se necesita una cantidad de equipos que es muy costoso. Por eso no se hacen campañas generalizadas de glaucoma, sino que hay campañas de salud visual que incluyen todo. Entonces la idea es identificar, y los defectos de refractivos son muy importantes. Y desafortunadamente la población que tiene poco acceso no tiene una buena corrección de estos. Pero también la catarata, los daños por diabetes. Aquí se hace una campaña muy bonita en noviembre, que es el mes de la detección de diabetes en el San Vicente Paul, para pacientes que tienen diabetes, para hacer su evaluación oftalmológica, simplemente para decirle, venga, usted tiene daño o no daño ocular. Eso previene una cantidad de ciegos por diabetes precisamente, que es, o sea, como digo, es un gran impacto a nivel social. Increíble. Una recomendación final, hagámonos el chequeo anual de todo el cuerpo para saber cómo estamos y determinar ahí con nuestro médico de cabecera qué podemos hacer o cómo podemos prevenir este tipo de enfermedades. Esto que voy a decir puede ser muy discutible, pero en un país que tiene a veces dificultad de acceso, es complicado decir que sea cada año, sería lo ideal, sí, pero si uno tiene una persona que no tiene factores de riesgo y que es mayor de 40 años, desde el punto de vista oftalmológico y optométrico, que al menos cada 2 o 3 años se esté chequeando. Si tiene factores de riesgo, o sea, el paciente diabético, el hipertenso, lo otro que no hemos hablado, tengo un familiar con glaucoma, se aumenta el riesgo de glaucoma de una manera impresionante. Entonces, si tengo un familiar con glaucoma, si tengo alguna de estas enfermedades, sí sería bueno que cada año se esté chequeando, y que de acuerdo a la evaluación que se hace en ese momento, también la frecuencia de la revisión, démosle la potestad a quien está evaluando ese ojo a decir, ve, lo ideal contigo sería en tal momento. Pero si me decís en general, después de los 40 años, al menos si no tiene factor de riesgo, cada 2 o 3 años es bueno una revisión. Perfecto. Y otras enfermedades relacionadas, uno cómo puede también, digamos, ayudar a todo ese proceso, no dejarle solo al cuerpo de salud, sino que uno mismo desde casa tener medidas preventivas de salud visual. Hombre, sabes que además de la detección, porque estamos hablando de prevención hoy, las otras causas que generan pérdida visual, que son la catarata y la degeneración macular, la diabetes, sería manejo de la diabetes, están muy relacionadas con la radiación ultravioleta. Entonces, el estar en la calle, el estar expuesto al sol, nos hace tener lesiones. Entonces, utilizar lentes con un filtro ultravioleta apropiado nos permite protegernos de eso. O sea, tenemos la herramienta de prevención más importante a la mano, que son unas gafas. Aquí vienen muchas veces las personas de Estados Unidos y se asustan, ven la gente en la calle sin gafas. El que tiene un defecto refractivo, Jaime se pone sus lentes, la seccional es, vuelvo a la palabra, cansona,
en hacer seguimiento para que si una lente se le entrega a un paciente, obligatoriamente tiene que tener filtro ultravioleta. O sea, no es el color el que protege. El filtro ultravioleta es transparente y todo lente que ustedes les entreguen en una óptica lo tienen. Entonces ahí estamos protegiendo. Pero si no tiene efecto, póngase lentes de sol. Lo otro de prevención es, tienes diabetes, controlar la diabetes, que es un generador de pérdida visual. El paciente que tiene, alguna lesión tumoral que hace metástasis al cerebro va a tener sus controles. El hipertenso, control de hipertensión, que vas a cuidar esto. La actividad visual, que se ha pensado que desgaste el ojo, es estimulante. O sea, no es, y uno escucha muchas veces la famosa cantaleta de las mamás porque están leyendo, escribiendo, y realmente esto es estimulante. Como un gimnasio no se cansa, está bien, pero no le hace daño. Pero no regañan o no, más bien, cuestionan a los hijos porque están en la calle sin lentes. O sea, la invitación, y en nuestro medio que tenemos tanto paciente también con degeneración macular y catarata, es que si pudiéramos utilizar gafas más frecuentemente cuando estemos en la calle, estaríamos todos los días protegiéndonos. El problema de las enfermedades crónicas es eso, que son crónicas. Entonces, si uno tiene algo que no ve el efecto inmediato, muchas veces pasa desapercibido. Por eso, espacios como este de educación son tan importantes. Pues Carlos Restrepo Peláez, oftalmólogo, y Jaime Vargas Tovar, optómetra y además especialista de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Gracias por brindarnos este espacio, por esta conversación, y a ustedes una invitación muy, muy especial. Usted debe conocer a alguien que le pueda interesar este tema, que pueda conocerlo, que lo esté padeciendo y que tal vez quiera resolver dudas. Compártale el enlace de esta charla que posiblemente va a ser de gran ayuda. Que esté muy bien y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, es verdad.